Gracias una vez más por permitirme llegar a sus hogares. Este es Prevención, su programa cristiano que habla exclusivamente de la Biblia. Mateo 24 dice: el fin del mundo, por algunos mencionados como el final de los tiempos, es real. No se trata de mera ficción o el producto de invención de religiosos fanáticos. Las Escrituras sustentan los acontecimientos que tendrán ocurrencia previo al regreso del Señor Jesucristo en gloria. ¿Qué determina dónde pasaremos la eternidad? Si hemos sido fieles o no a Dios y lo recibimos en el corazón como único y suficiente Salvador. Por eso es inminente estar preparados y no ignorar que el reloj de la historia avanza. El Señor Jesucristo es el centro de todos los acontecimientos. Jesucristo regresará en el aire. Todo ojo le verá. El Señor Jesucristo viene a buscar a sus elegidos. El anticristo desarrollará su misión con cubrimiento mundial. Vendrán tiempos de tribulación. Las naciones serán afligidas. Israel será afligido. Israel y las naciones serán juzgados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo gobernará por 1000 años. Vendrá el juicio final. El Señor Jesucristo derrotará a sus enemigos. El Señor Jesús juzgará a los incrédulos. Vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Todo será creado nuevamente por el Señor Jesucristo. ¿Está usted preparado para el regreso del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo anunció su regreso en Juan 14. El Señor Jesucristo está preparando lugar para nosotros en las regiones celestiales. El Señor Todopoderoso regresará por su pueblo. Jesús reclama fidelidad de su pueblo. En Juan 12:26. Moradas y lugar, versículo 2. En el griego original se traduce como lugares donde vivir, habitaciones. El pueblo de Dios será arrebatado en los cielos con el Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses. Isaías 27. ¿Qué significa arrebatamiento? Proviene del latín rapere, que significa raptar. Será un acontecimiento de alcance mundial. Los muertos en Cristo resucitarán. Corintios 15, del 22 al 23. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Corintios 15, del 51 al 52. Los muertos en Cristo resucitarán con alma y espíritu. No podemos dejarnos mover de nuestra esperanza. Segunda de Tesalonicenses. El regreso del Señor Jesucristo será precedido por la apostasía y se manifestará el anticristo. Como creyentes, estamos llamados a estar preparados para el regreso del Señor Jesucristo. Durante el arrebatamiento, compareceremos ante el tribunal del Señor Jesucristo. Romanos 14, 10. ¿Qué papel jugará el anticristo
en los tiempos finales. A lo largo de toda la historia ha habido anticristo, pero también el anticristo del tiempo final negará la obra y ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Afirmará ser el Mesías para engañar a muchos. Engañará a Israel en el ámbito religioso, en el ámbito político. Traerá sufrimiento y persecución indescriptibles. Algunas características del anticristo son su poder y autoridad. Provienen de Satanás. Tendrá autoridad temporal y hablará blasfemias contra Dios. Transgredirá todo mandamiento de Dios. No será casado, posiblemente célibe. Se infiltrará en el templo y en el sistema religioso. Segunda de Tesalonicenses. Se hará llamar Dios. Segunda de Tesalonicenses. Obrará milagros. Perseguirá a los creyentes. Apocalipsis 6. Exigirá adoración. Apocalipsis 13. Tendrá codificación humana para camuflarse. Apocalipsis 13, versículo 8, 18. Algunos nombres del anticristo: rey altivo de rostro, practicante del ocultismo, arbitrario, sagaz, príncipe, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses. La bestia. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Preparado para los tiempos de tribulación. Base bíblica. Isaías 13. ¿Por qué la tierra experimentará un periodo de tribulación? El anticristo encabezará un periodo de terror y persecución. La aparición del anticristo preparará el camino para la tribulación más angustiosa en la historia de la humanidad. Padecerán judíos y gentiles. La tierra experimentará además la ira de Dios sobre una humanidad que le ha rechazado. Dios no trae juicio sobre sus escogidos, sino sobre quienes cerraron las puertas de su corazón, los que lo negaron. El periodo de juicio de Dios tendrá una duración estimada de 7 años. Leer Mateo 24 y Apocalipsis 6. Describe el surgimiento al hacer este anuncio, tal como lo anunciara el profeta, el Señor Jesucristo se encontrará sobre el monte de los olivos en Jerusalén. Zacarías 14, versículo 4. Falsos cristos, guerras como anticipo del fin, pestes, habrá hambres, terremotos, persecución, traición y muerte. Daniel 12, versículo 1. Falsos profetas, multiplicación de la maldad. El amor se enfriará. El sistema del anticristo profanará
el ritual judío. Apocalipsis describe la aparición, el anticristo, guerras, hambre, muerte, martirio, destrucción total. Comienzan a sonar las trompetas. Apocalipsis 8 y 9 anuncia la destrucción de la vegetación, mortandad en el mar. Habrá contaminación del agua potable, el cielo afectado con cambios jamás ocurridos, surgimiento de terribles langostas, muertes causadas por demonios, los juicios de las copas. Apocalipsis 16 y 17 describe el juicio de las copas, úlceras malignas, muerte de la vida en el mar. Habrá contaminación del agua potable, habrá un calor insoportable, habrá tinieblas y dolor, demonios, terremotos y granizo. En medio de la tribulación y las persecuciones, el cristiano está llamado a perseverar. En medio de las persecuciones, el mundo en pecado radicalizará su posición de rechazo a Dios. Hay un propósito de Dios con los 7 años de la ira divina. El castigo a las naciones impías. Poner a Israel en una condición que le permita su restauración a los privilegios espirituales y materiales que tenían originalmente. 2/3 partes de los judíos serán cortados. 1/3 parte se volverá al Dios Todopoderoso. Israel volverá a ser un pueblo fiel a Dios. Al final de los tiempos, Israel por fin reconocerá al Hijo de Dios, Jesucristo. Los 144,000 representan a los judíos que creerán en el Mesías. Apocalipsis 7, del 1 al 8. Jesucristo regresará cuando se crea que ha muerto toda esperanza. La antesala del regreso del Señor Jesucristo será un periodo de tribulación acompañado de confusión y aflicción, el cual cuando se encuentre en el pico más alto estará llegando a su final. Millones de seres humanos habrán muerto a causa de las guerras y sus terribles consecuencias. El odio del anticristo hacia Dios se focalizará en los judíos en medio de gran oposición de sistemas de gobierno del norte y del sur. El anticristo dirigirá sus ejércitos contra Palestina. Espíritus malignos reunirán a las naciones para pelear una batalla final en la llanura de Megiddo. Apocalipsis 16, del 12 al 16. Los ejércitos concentrados contra Palestina estarán conformados por hombres que rechazan a Dios y le resistieron durante la tribulación. El anticristo y los opositores comparten algo en común: su rechazo al Dios Todopoderoso. El pueblo de Jerusalén sufrirá con el ataque.
Cuando parezca que el panorama luce ensombrecido, todo cambiará. Aparecerá el Señor Jesucristo. Los que batallan contra Jerusalén serán vencidos. Una plaga sin precedentes matará a quienes pelean contra Jerusalén. Zacarías 14, del 12 al 15. Dominados por el pánico, las tropas se atacarán mutuamente. Zacarías 14, versículo 13. El regreso del Señor Jesucristo será con poder, rodeado de las huestes angelicales. El mundo conocerá al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El anticristo y el falso profeta, además de ser derrotados, serán lanzados al lago de fuego. Los batalladores perecerán. Cuando el Señor Jesucristo gane la batalla, se producirá dos juicios preliminares. Juicios contra los judíos sobrevivientes de la tribulación. Ezequiel 20, del 33 al 38. Juicio sobre los gentiles sobrevivientes de la tribulación. Mateo 25, del 31 al 34. El regreso del Señor Jesucristo traerá paz, justicia y prosperidad. Tras su regreso, el Señor Jesucristo reinará por 1000 años. Al regreso del Señor y cuando concluya la batalla de Almagedón, la tierra estará en ruinas. Por todas partes habrá muerte y desolación. En lugar de regresar al Padre Celestial, el Señor Jesucristo establecerá su trono en Jerusalén. El Señor Jesucristo encabezará un reinado de 1000 años de justicia, paz y prosperidad. El Señor Jesucristo será Rey. Dios cumplirá la promesa de que un descendiente terrenal de David reinará. El reino del Señor Jesucristo fue profetizado como eterno. Israel reverdecerá de nuevo con esplendor. Las naciones reconocerán a Israel como el pueblo especial de Dios. Jerusalén será reconocida como ciudad de Dios. El gobierno del Señor Jesucristo traerá la anhelada paz, justicia y prosperidad en la tierra. El gobierno del Señor Jesucristo será justo y traerá la finalización de las guerras. El gobierno del Señor Jesucristo será de prosperidad. El gobierno del Señor Jesús traerá tranquilidad a todos. El mundo experimentará una transformación sin precedente. Se producirán cambios en el clima. Isaías 30, del 23 al 26. Cambiará la naturaleza salvaje de los animales. Se multiplicarán los peces, generando pesca abundante. Ezequiel 47, de 9 al 10. Se producirán sanidades. Atrás quedará la enfermedad. Isaías 35, del 5 al 6. Desaparecerá toda tristeza,
Isaías 65, versículo 19. Se prolongará la vida de los seres humanos. Isaías 65, del 20 al 22. De los árboles obtendremos frutos y medicina. Nuestro Dios recibirá la gloria que le corresponde. El hombre de Dios será honrado y engrandecido. El templo de Jerusalén se reconstruirá y será nuevamente centro de adoración. Las naciones adorarán a Dios. Tras el regreso del Señor Jesucristo, la tierra será aquella que Dios tenía en mente desde el principio de la creación. En el juicio del trono blanco, quien no esté en el libro de la vida sufrirá la segunda muerte. Terminados los 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo en la tierra, terminará el periodo en el que Satanás permaneció atado. Satanás conformará un gigantesco ejército de incrédulos para luchar contra el Señor. Apocalipsis 20, versículo 7. La intervención divina impedirá la victoria del ataque del enemigo. Satanás y el falso profeta serán atormentados por la eternidad. Como en la eternidad Dios echó de su presencia a Satanás, en el final de los tiempos recibirá justo castigo. Una vez aplaste la rebelión de Satanás, Dios traerá juicio final. Todos los muertos darán cuenta delante de Dios en el juicio del gran trono blanco. Serán abiertos los libros. Se abrirá el libro de la vida. Todos serán juzgados por sus hechos. Quien no esté inscrito en el libro de la vida sufrirá la segunda muerte. Cada persona es libre de elegir dónde pasará la eternidad. Dios obra justamente. Por la eternidad disfrutaremos de cielo nuevo y tierra nueva. Al final del calendario profético de Dios, disfrutaremos cielos nuevos y tierra nueva por la eternidad. Será un acontecimiento de alcance mundial. Dios reinará desde la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, del 1 al 3. En los nuevos cielos y la nueva tierra, el mundo no será como lo conocemos hoy, porque no habrá mar, llanto, muerte y dolor, maldición, noche, sol ni luna, inmundicia y mentira. Apocalipsis 21, versículo 27. Veremos el rostro de Dios por la eternidad. Reinaremos con el Señor Jesucristo por siempre. Tendremos acceso al árbol de la vida. Apocalipsis 22, versículo 2 al 14. El cristiano está llamado a permanecer alertamente. La inminencia del regreso del Hijo de Dios viene pronto.
Debemos estar preparados porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Es necesario mantenernos alerta. Es necesario mantenernos en gozosa espera del regreso del Señor Jesucristo. La iglesia escaparía del día de la ira de Dios. Es importante guardarnos en la fidelidad a Dios. Es importante perseverar por encima de la adversidad. Es importante mantenernos en oración constante, leyendo la palabra de Dios, viviendo en este mundo, pero no participando en la necedad de este mundo. El cristiano justo y verdadero debe de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es la que nos cuida, la que nos preserva de que Satanás esté rondando para hacernos daño. Cristo es la solución. Aférrese a la palabra de Dios. Vive en armonía con el Hijo del Hombre, el Todopoderoso. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Gracias por permitirme llegar a sus hogares. Prevención, un programa para toda la familia. Que Dios les bendiga.